Esto es Crisis Internacional, el segmento sobre geopolítica que cada semana te alcanza la revista Crisis. Este episodio se grabó en vivo el 29 de mayo en FM La Tribu. Si querés escucharnos en directo, sintoniza FM 88.7 o fmlatribu.com los viernes de 14 a 16 horas. Antes de empezar este episodio, te recordamos que ya podés recibir la Crisis 72 en tu casa. Suscríbete en revistacrisis.com.ar/tienda. Ahora sí, en este episodio, Viole Weber analiza el contexto preelectoral en Colombia, violencia, seguridad y la pregunta por el gobierno saliente de Gustavo Petro. ¿Cuáles son las claves a mirar en esta elección? El domingo hay elecciones en Colombia. Es la primera vuelta de estos comicios presidenciales que van a decidir por el futuro de los próximos 4 años en este país. Hay 14 candidatos, pero solo 2 van a pasar probablemente al balotaje, para el cual necesitan estar entre los más votados. Solo se podría esquivar el balotaje en caso de que un candidato gane con más del 50% y según todos los sondeos, las encuestas y demás, y el panorama de 14 candidatos, es muy poco probable que suceda. Así que en estos próximos minutos nos vamos a dedicar a pensar un poco, primero, quiénes son los candidatos con más chances de pasar a la segunda vuelta y después en algunas claves para mirar en esta elección en el país vecino latinoamericano, ¿no? Empezamos por el candidato del progresismo, Iván Cepeda, quien sería el sucesor del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, que es además el primer presidente de izquierda en la historia de este país. Iván Cepeda es legislador en Colombia desde 2010. Primero fue representante de la Cámara por 4 años y después asumió como senador, un cargo en el que está hasta hoy. Va primero en las encuestas, pero como decimos, no pareciera llegar al 50%. Pero va a salir primero, eso parece. Eso parece. Estar claro. Sí, así es. Ahora en un ratito vamos a repasar un poco en qué escenario se va Gustavo Petro también, lo cual es importante para pensar el candidato que, claro, sería su potencial sucesor. Cepeda además fue uno de los arquitectos del Plan de Paz Total, que es el principal eje de la campaña del gobierno de Gustavo Petro, que planteaba esta propuesta de negociar con todos los grupos armados y criminales del país, que es muy antagónica a todos los modelos de mano dura que se implementaron previamente en Colombia. Este candidato, propone continuar con este plan de paz, que está basado en estos acuerdos y propone además como redoblar los esfuerzos de progreso social en las regiones afectadas. Sí, un pequeño comentario por lo que estuve viendo. Es un plan, el de Paz Total, muy ambicioso y que de alguna manera, yo no sé si decir fracasó, pero por lo menos no llegó a buen puerto, ¿no? Y sobre esto ha habido una gran discusión en la campaña, precisamente por el tema de la seguridad. Así es, como que las críticas también cuestionan mucho como desde la derecha y también incluso desde parte de sus propias filas, cuestionan como la horizontalidad que tuvo el plan total de poner como en la misma mesa a todos los actores, algo que fue bastante cuestionado. Por eso, Iván Cepeda propone hacer algunas modificaciones también a este plan de paz y también, avanzar en las reformas sociales y económicas que sí tuvieron resultados palpables durante la gestión de Petro. Tiene una candidata bici muy interesante que la venimos también chusmeando hace un tiempo, Aida Quilcue, que es una líder política indígena del pueblo Nasa y también es defensora de los derechos humanos, un personaje en el que vale la pena detenerse un momento. Del otro lado del ring está Abelardo de la Espriella, es el outsider de extrema derecha, que también busca hacerse un lugar en el gobierno en el marco de esta ola regional de crecimiento de estas extremas derechas. Sus principales, así como referencias, son, Javier Milei acá en Argentina con su plan económico de ajuste y Nayib Bukele en El Salvador, que tiene, sus mega cárceles y su plan de ultra mano dura que, de la Espriella retoma y busca como horizonte para llevar adelante la discusión de seguridad específicamente en Colombia. Es un personaje que era conocido desde antes por ser abogado de algunos personajes así cuestionables, podríamos decir,
como por ejemplo David Murcia Guzmán, que fue un estafador, que fue condenado por estafador justamente, y también Alex Saab, un venezolano que era conocido como el testaferro de Maduro. Que acaba de ser entregado hace poco. Exactamente, que el Caracas. gobierno... Exactamente, fue extraditado a Estados Unidos, así que él fue su abogado, lo cual también, bueno, es como llamativo para un candidato presidencial, exactamente. Cuando decías lo de la referencia a Milei y a Bukele, a Milei específicamente, es explícita su apoyo. Sí, ellos se juntan un poco por la tonada también, ¿viste? Es como, tienen un estilo así muy mal y pronto, podríamos decir, medio así como misógino y despreciador de los periodistas. De hecho, tuvo como varios episodios de maltrato a algunos periodistas, que es algo que, bueno, acá en Argentina fue moneda constante durante esta gestión. Y debe estar también relacionado con MAGA, ¿no? Con el movimiento de Trump en Estados Unidos. Supongo que será parte de esa misma corriente. Bueno, en el cierre de su campaña hubo como un aliado de Trump que estuvo como presente, pero tampoco es que Donald Trump lo apoyó explícitamente, claro. Él dice que es independiente, pero igual lo bancan un montón de grupos políticos importantes en el país de una derecha como más así radicalizada. Por ejemplo, Salvación Nacional, Creemos de Antioquia, y la Casa de Char de Barranquilla. Uh-huh. En el medio, entre estos dos candidatos, está Paloma Valencia. Ella es la hija política, podríamos decir, del expresidente Álvaro Uribe, quien todavía lidera el partido que ella encabeza con su fórmula presidencial, se llama Centro Democrático. Es la candidata más derecha tradicional, podríamos hacer un paralelismo capaz acá con el macrismo. Uh-huh. Sí, que está en el centro del Centro Democrático, digamos, que se llama así. El uribismo, más bien, es una señal de que, bueno, Aspriela es un tipo de ultraderecha total, ¿no? Tal cual. Aspriela. Y es también muy llamativo porque lo que genera esa derechización del tablero electoral total es que justamente este centro de Paloma Valencia apela como a las clases más como liberales urbanas, entonces hacen cosas como reivindicar la figura de que tiene que haber una primera presidenta mujer en el país, o bueno, su candidato a vicepresidente, que es Juan Daniel Oviedo, también es un político centrista abiertamente gay, como que tienen una serie de banderas que capaz en otro momento no hubiera tomado el uribismo ni de cerca, y que en este contexto de derechización buscan como mostrarse como una opción más moderada en relación a de la Aspriela. Igual su propuesta de seguridad es la de la mano dura. Claro. Ellos hablan de ampliar la cantidad de policías en las calles, de militarizar incluso el conflicto con estos grupos armados y demás. Proponen volver al orden después del caos, ese es como el eslogan al que se refieren con el gobierno de Gustavo Petro. Uribismo que además, hay que recordar, fue el artífice de lo que se llamó la guerra contra las drogas, ¿no? Exacto. Una política de seguridad en todo el continente muy importante, en alianza con Estados Unidos, y que bueno, hoy volverían contra la idea de paz total de Petro y el progresismo, volverían con la idea de una guerra, digamos, ¿no? Contra las drogas y demás. Sí, así es, que es una agenda también muy como pegada a la de Estados Unidos, claro, que también tuvo algunas expresiones muy como también que generaron bastante escándalo en Colombia, por ejemplo, los falsos positivos que recompensaban a los militares por las cabezas, digamos, asesinadas de guerrilleros. Entonces los militares asesinaban más gente, y gente pobre y gente inocente, para tener estas recompensas, y eso, bueno, también generó una serie de críticas muy fuertes, que son las que después se trasladaron al estallido social de 2021, que dieron ganador a Gustavo Petro en el 2022. En su cierre de campaña, volviendo a Paloma Valencia, ella cerró en el Movistar Arena de Bogotá, un estadio lleno hizo ella, y el eje de esta jornada fue el llamado a alianzas, también lo que da cuenta del momento político y de que ella un poco capaz considera que no llega, y que la disputa está entre ella y de la Aspriela por pasar al balotaje. Sin embargo, el tema no viene fácil. Hay otros, bueno, como les decía, hay 14 candidatos. Hay uno más que quiero mencionar en este breve repaso, que es Sergio Fajardo, que era gobernador de Antioquia, que es el estado de Medellín, de la ciudad de Medellín, también de línea derecha tradicional, y bueno, hubo como unos coqueteos entre Valencia y Fajardo, pero finalmente se juntaron y salió todo mal, no quedó ni la foto de ese meeting, así que también está difícil para el tema de las alianzas, incluso entre las derechas más tradicionales dentro de Colombia. Bueno, como vemos, las principales propuestas de todos los candidatos giran en torno al eje
violencia, paz. Charlamos sobre esto con Glaelis González. Ella es analista del International Crisis Group para los Andes, donde cubre, Colombia y Ecuador, un grupo amigo, y es politóloga con, especializada en relaciones internacionales, tiene una maestría en estudios latinoamericanos, y ella nos cuenta un poco sobre el escenario de seguridad. La inseguridad es una de las principales preocupaciones del electorado, y las propuestas en materia de seguridad han ocupado un lugar central en la campaña. A 10 años de la firma del Acuerdo de Paz, la violencia en Colombia ha vuelto a niveles alarmantes en varias zonas del país. Aunque este deterioro comenzó bajo el gobierno anterior, la política insignia del presidente Gustavo Petro, llamada Paz Total, que buscaba dialogar con todos los grupos armados y criminales de forma simultánea, no ha logrado revertir esta tendencia. Los grupos armados y criminales han seguido fortaleciéndose tanto en tamaño como en presencia territorial. A finales de 2025 se contabilizaban cerca de 27.000 integrantes de estos grupos, unos 5.000 más que el año anterior. Estos grupos han logrado reforzar su control sobre muchas comunidades mediante la extorsión, el reclutamiento y el secuestro. Además, hoy en día el conflicto en Colombia es más fragmentado y más local. Ya no se trata tanto de organizaciones que buscan tomarse el poder en Bogotá, sino que estos grupos están enfocados en controlar territorios concretos y las economías ilegales y las rentas que allí operan, como las rutas del narcotráfico, la coca, la minería ilegal, la extorsión y otro tipo de rentas ilícitas. En este sentido, el control sobre la población civil es fundamental. Esto ha ido de la mano de un deterioro de las condiciones humanitarias. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió recientemente que las consecuencias humanitarias del conflicto alcanzaron el año pasado su nivel más grave desde hace una década. Según el comité, las violaciones al derecho internacional humanitario agravaron aún más la crisis, en el sentido de que entre el 2024 y el 2025 el desplazamiento y el confinamiento se duplicaron. Esta compleja situación de seguridad también se traduce en la campaña electoral y se expresa como en cosas muy palpables. Por ejemplo, todos los candidatos de los que hablamos recién denunciaron haber sido amenazados durante su campaña. La violencia política está muy presente en esta contienda, como también está la violencia cotidiana en el país. Crimen, homicidios, secuestros, extorsiones que atraviesan la vida social colombiana, y con un antecedente también muy relevante para pensar esta elección, que tiene que ver con el asesinato del precandidato de las elecciones de 39 años, Miguel Uribe Turbay, a mediados del año pasado. Este político fue baleado mientras daba un discurso en el barrio de Modelia, en Bogotá. El sicario fue un menor de edad de 15 años, lo cual también es muy llamativo y como un síntoma de cuáles son las características de la compleja situación de seguridad en Colombia, y que también terminó después internado porque recibió un disparo en la pierna. Después ese crimen la fiscalía lo atribuyó a una de las disidencias de la FARC, pero quedó inconcluso. No está claro. Exactamente. La candidatura de su partido, el Centro Democrático, es la que hoy ocupa Paloma Valencia, pero el padre de Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, decidió candidatearse para la presidencia como en el honor de su hijo. No sabía, mira. No parece tener muchas chances. Pero es uno de los 14 candidatos. Es uno de los 14 candidatos, así es. Y como repasábamos un poco también antes, el gobierno de Gustavo Petro llevó adelante esta política de paz total que, tuvo como resultados agridulces, claro. No sé si es la mejor palabra, pero como una distancia entre expectativa y realidad, quizá, ¿no? Como que había mucha distancia entre lo que se esperaba desde ya. Lo interesante es que Iván Cepeda propone seguirlo, ¿no? Con estas modificaciones que decía, recalibrarlo, pero mantiene firme la postura de la paz total, que es fundamental contra todos los discursos más guerreristas, digamos, que vienen de la derecha. Tal cual, sí. Para entender también un poco más sobre la perspectiva del gobierno y de la campaña de Iván Cepeda, hablamos con Diana Carolina Alfonso. Ella es historiadora colombiana y se dedica al periodismo internacional. Participa hoy de la campaña de Iván Cepeda y nos cuenta sobre este proceso de paz total, espina dorsal de su gobierno,
y en el que Cepeda fue uno de los arquitectos. Bueno, momento político y violencia. Uno de los programas articulares de la política del pacto histórico en este gobierno fue la promoción de la paz total, un proyecto que buscaba entonces la ampliación de estrategias de diálogo y reconocimiento territorial con las organizaciones armadas y también con los actores civiles involucrados directa o indirectamente. Es un momento entonces en el que la paz total ha sido fuertemente torpedeada por las acciones militaristas de algo que hoy ya no se debe confundir con el andamiaje insurreccional previo al año 2016. Esto también encara entonces un debate interno frente a los firmantes de paz del 2016 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, con el Estado colombiano, que firmaron la paz en el 2016. Varios actores de los firmantes van a decir, por ejemplo, que no se reconoce, de ahí para adelante no se puede reconocer el carácter político de lo que se ha denominado FARC. En ese orden de ideas, pues es una discusión interna bastante intensa que ha sido, sin embargo, instrumentalizada por las fuerzas opositoras. En el caso, pues, de los últimos acontecimientos, de las bombas y los atentados terroristas en el suroccidente colombiano, vamos a ver que este contexto tiene un precedente. Y el precedente, por ejemplo, son las áreas de dominio de lo que antiguamente fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, concretamente el bloque Calima, que hacía presencia en el suroccidente colombiano, justamente en las áreas estratégicas agroindustriales más importantes. Este es un territorio cañero, cocalero, etcétera. Es decir, allí se emplazan las principales empresas agroindustriales del país. Las Autodefensas Unidas de Colombia, el bloque Calima en su momento cuidó entonces estas fronteras comerciales y agrarias tan importantes, y hoy es ahí, en ese lugar, donde se van a emplazar las acciones terroristas. Entonces lo que estamos viendo es una instrumentalización que de hecho guarda cierto sentido con lo que se ha conocido como Proyecto Júpiter. En el Proyecto Júpiter, de acuerdo a las investigaciones de la revista Raya, en esta respuesta me voy a demorar un poquitito más, la investigación de la revista Raya indica entonces que el excanciller Bermúdez, el excanciller de Álvaro Uribe Vélez, Bermúdez Merizábal, lo que hizo fue una articulación empresarial con los bloques agroindustriales más importantes del suroccidente colombiano, sobre todo en el Valle del Cauca colombiano. Y ahí se indica entonces aportes económicos importantes de las agroindustriales y también talleres, comillas, disuasorios del voto de esta base laboral en contra de Iván Cepeda. Es ahí entonces donde vamos a ver una acción coordinada empresarial de coacción del voto y acto reflejo también de las acciones violentas terroristas también sobre esta frontera territorial. No de gratis vamos a entender que, por ejemplo, Paloma Valencia es surgida de una familia esclavista del suroccidente colombiano, cuyo capital lo hicieron hace 400 años a través de la explotación minera y de la esclavitud negra e indígena en estos territorios. Entonces, estamos hablando de capitales agroindustriales fundamentados sobre todo en su odio a la reforma agraria y a la reforma laboral. Es decir, se han visto bastante afectados por las medidas progresistas del gobierno del pacto histórico y se les indica entonces como parte de la planificación del caos en este territorio. Bueno, ya escuchamos a Diana Carolina Alfonso hacer un poco un panorama de las experiencias anteriores en relación a esta experiencia de la paz total de Gustavo Petro. Y bueno, da cuenta un poco de estos debates internos sin saldar que hay en Colombia en materia de violencia y paz. Uh-huh. Y ahora quería como conversar un poco sobre un tema que viene estando bastante en agenda, que tiene que ver sobre la seguridad también del proceso electoral. El oficialismo había expresado una serie de preocupaciones, dudas sobre justamente la parte técnica burocrática casi de este proceso. También habían cuestionado la cuestión de las encuestas y como sondeos que se dan como encuestas, y eso también genera como una... influye sobre el propio voto. Exactamente. Así que sobre eso también hablamos con Gladelis González de Crisis Group, que hicieron un relevamiento sobre estos, un repaso sobre este proceso electoral. En esta contienda electoral ha habido un aumento de las narrativas desinformativas contra el sistema electoral y las autoridades encargadas de organizar las elecciones, poniendo en duda la integridad del sistema y de su transparencia. Sin embargo, estos cuestionamientos han sido reiteradamente desmentidos
tanto por autoridades electorales como por organizaciones de la sociedad civil. Justamente la semana pasada se llevó a cabo el Simulacro Nacional de Escrutinios, con el cual se demostró que la infraestructura cumple con los requisitos necesarios para garantizar que el proceso sea eficiente y transparente. Y en esta prueba no solamente participaron representantes de entidades de control nacional, sino auditores de sistemas de los partidos políticos, observadores de la Unión Europea y de la OEA, así como otro tipo de expertos técnicos, lo que también refuerza la confianza en la integridad del sistema, la confiabilidad y la transparencia de los comicios presidenciales. Lo que sí es preocupante es que estas narrativas puedan ser utilizadas o se pueda intentar de sembrar dudas sobre los resultados en un momento posterior. Bueno, ese es uno de los ejes fundamentales también en esta previa electoral. Y el segundo eje, digamos, sería el primero, y el segundo eje que también es clave en esta previa y que tiene que ver con las características de la elección en términos más como técnicos, tiene que ver con el voto extranjero. La diáspora de Colombia es una de las más importantes de la región. 9 a 10 millones de colombianos viven en el exterior, lo cual también habla de un fragmento, digamos, una cantidad de población muy significativa. Diana Carolina Alfonso sostiene que hay como una subrepresentación de esta diáspora en la política colombiana, que también se traduce en los resultados electorales, y que, hay también que tener en consideración que como en otras diásporas, por ahí pensando en la venezolana y demás, hay un impacto también del crecimiento de discursos de odio en otros países que podría paralelamente influir en la forma en la que votan, ¿no? Sobre todo cuando hay sobre la mesa la posibilidad del crecimiento de un personaje como Abelardo de la Espriella. Así que eso, está en juego, hay que prestarle atención a esos ejes y ver cómo sigue todo para el domingo. Por lo pronto, igual como escuchábamos a la Eldis, que forma parte de Crisis Group, que es una organización que tiene presencia en el territorio y que hacen relevamientos institucionales que son valiosos. La cuestión técnica debería estar todo ok, todo bien. Y puertas adentro, el presidente saliente, Gustavo Petro, parece como dar pelea hasta el último día para dejar una buena impresión de su mandato, que como decíamos fue el primero de izquierda en la historia de su país. Tuvo algunos resultados muy tangibles en temas sobre todo económicos y sociales. Quería repasar algunos datos antes de cerrar esta columna que tienen que ver con que durante su gestión se redujo un 23% la pobreza multidimensional y actualmente tiene la tasa de desempleo más baja desde 2001. También aumentó 23% el salario mínimo y llevaron adelante una reforma laboral y una reforma agraria, ambas con resultados que están bastante bien. Incluso la cuestión de la redistribución de tierras tuvo como muy buenos resultados. Y esto se traduce también en el análisis que uno puede hacer de su gobierno, aunque quienes lo critican señalan que la corrupción, la inflación, la deuda pública subieron, se exacerbaron durante su gestión, y también es como una previa para luego justificar potencialmente un ajuste que corrija esa situación que denuncian por parte del gobierno. También se habla de una muy mala gestión en la política de salud, así que esas son también las críticas que recibe. El crecimiento del crimen organizado, que es algo que charla con la Eldis y que ella también releva, y que es algo también tangible durante su gestión, es un factor clave porque, como vimos, la cuestión de seguridad es la espina dorsal de la discusión política en Colombia, hay que ver cómo también juegan estos factores de cara a la elección, a ver cómo este fenómeno capaz más regional, quizás un poco global, pero yo diría más regional, del crecimiento de la extrema derecha se traduce en su expresión local en Colombia, a ver qué resultados tiene eso. Estaremos al pendiente sobre los resultados de la elección del domingo, que también vamos a ir a dejarles algunos artículos clave para leer sobre el tema en nuestro newsletter de Internacionales, que sale el domingo mismo, y donde también abordaremos otros temas de la agenda internacional. Esto fue Crisis Internacional, el segmento de geopolítica de Crisis en el Aire, conducido por Viole Weber. En la producción y edición sonora, Alejandro De Masi. La ilustración es de Ezequiel García. Yo soy Flor Badraco. Nos encontramos la próxima semana.